Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, doctora. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, jueves 9 de noviembre del 2023, 11 y 2 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el aplicativo Google Meet. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia liminar de requerimiento de acusación formulado por la primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el expediente 24-2027. Requerimiento de acusación contra don Daniel Adriano Peirano Sánchez por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo específico. Jacinto César Salinas Bedón, presunta comisión de delito de cohecho activo específico agravado, y don Enrique Villasana Yávar, presunta comisión de delito de cohecho activo específico, todo ello en agravio del Estado. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria y con todos los asistentes por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, noveno piso, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señorita fiscal, buenos días. Señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, con domicilio procesal en la avenida Arequipa número 5060-5070 Miraflores, casilla electrónica judicial 49089, correo electrónico institucional procuraduría-anticorrupción@gmail.com y teléfono 99-31-49-029. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Por la defensa pública, doctor Curi. Señor juez, a usted y a los concurrentes, buenos días. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez. Registro en el Colegio de Abogados de Junín, 1961. Casilla electrónica 85.368. Correo electrónico Javier Curi Chávez 2607@gmail.com. Dirección procesal Quirón Carabaya 831 quinto piso. Oficina 501, Cercado. Celular 966-516131. Hago presente que acudo a esta audiencia en apoyo de una colega como defensa necesaria, señor juez. Le agradezco. Gracias, doctor Curi. Defensa del señor Peirano, doctor Tudela. Su micro, doctor Tudela, por favor. Su micro. Excelentísimo señor magistrado, instructor, muy buenos días. Distinguida señora fiscal y distinguidos abogados. Luis Alberto Tudela Varela, registro ilustre Colegio de Abogados de Lima, 9283. Los demás datos ya aparecen debidamente consignados en autos. Hago la atingencia de que el doctor Peirano en estos momentos se encuentra internado en el hospital. Ha sufrido una descompensación y no se me ha hecho presente. Gracias, doctor Tudela. No se preocupe. Por la defensa del señor Villasana Yávar. Muy buenos días. Rodríguez, buenos días. Buenos días, señor juez, señorita fiscal, presentes todos. Mi nombre es Elías Juan de Dios Rodríguez, y abogado de Enrique Villasana Yávar, con datos que ya he consignado en las sesiones anteriores. Gracias, doctor Rodríguez. Doctor Salinas, que ejerce su autodefensa. Sí, señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Asumiendo mi autodefensa, mi nombre es Jacinto César Salinas Bedón, con registro del Colegio de Lima 13.025,
y con los demás datos ya consignados en las audiencias precedentes. Muchas gracias, señor. Gracias. Verificar, 50. Se encuentra su patrocinado, doctor Rodríguez, ¿no? Aquí lo veo, se va a identificar, se va a acreditar. Sí, se encuentra, señor juez. Ya. Señor Villasana, Enrique Villasana Yávar, DNI 072-77666. Antequera 879 San Isidro. gracias. Habiéndose acreditado los asistentes, se declara válidamente instalada la audiencia. ¿Hay escritos presentados por la defensa o por la Fiscalía o la Procuraduría? Buenos días con todos. Buenos días, doctor Juan Carlos Checley, juez, partes procesales. Ángel Eche, especialista legal, encargado de audiencia. Obra, doctor, en el Sistema Integrado de Justicia, los escritos 2289-2023, por el cual la defensa del señor Peirano Sánchez cumple con señalar datos para audiencia, y el escrito 2364-2023, por el cual la defensa del señor Villasana Yávar cumple con señalar datos para la presente. Es cuanto tengo que informar a usted. Gracias. A los escritos presentados por las defensas de los señores Peirano Sánchez y Villasana Yávar, téngase presente, porque que se trata de datos para audiencia. Muchas gracias. Señora fiscal, doctora López. Señor juez supremo, sí, Listo. dígame. Ya le voy a usar la palabra para que formule la acusación en este caso, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo necesita, doctora, para poder programarnos? 30 minutos. Correcto. Adelante, doctora. Gracias. Bien, señor magistrado, el Ministerio Público concurre en este momento. Está Perdón, doctora, un levantando- minutito. Doctor Curi, disculpe, queda dispensado de continuar en la audiencia toda vez que se encuentran todas las defensas de las partes procesales. Gracias, señor juez. Gracias, disculpe. Disculpe, doctora López, adelante. Está bien, señor juez. Bien, indicaba de que el Ministerio Público ha concurrido a su digno despacho con la finalidad de dar sustento al requerimiento de acusación formulado en contra de los acusados Daniel Adriano Peirano Sánchez en su condición de presunto autor del delito de cohecho pasivo específico tipificado en el artículo 395 del Código Penal, acusación que también se formula en contra de los acusados Jacinto César Salinas Bedó como presunto autor del delito de cohecho activo específico tipificado en el artículo 398 del Código Penal, y en contra de Enrique Villasana Yávar como presunto cómplice primario del delito de cohecho pasivo específico agravado. Señor magistrado, los hechos en materia de acusación se ubica en el año 2017, en el cual dentro de un proceso de habeas corpus en la instancia de apelación, se suscitaron una pluralidad de actos de corrupción que denotaban el manifiesto favorecimiento del acusado Enrique Villasana Yávar. Los antecedentes de estos hechos se remontan a abril del año 2017, en que Villasana Yávar fue condenado por los delitos de estafa y el delito de falsificación de documento privado a 4 años de pena privativa de libertad efectiva. Sentencia que fue apelada en su momento por la defensa técnica del acusado Villasana Yávar, que es el abogado, ahora acusado también, Jacinto Salinas Bedó. Al no estar conforme con esta sentencia, con calidad de sentencia de pena privativa de libertad efectiva, interpusieron un proceso constitucional de habeas corpus el 20 de abril del 2017. Pero antes de formular esta demanda de habeas corpus, el padre del ahora acusado Villasana Yávar, el fallecido Villasana Ceballos, habría hecho coordinaciones con Walter Ríos Montalvo para que éste coadyuve al proceso de habeas corpus que estaba por instaurar
Villasana Yávar, conjuntamente con su abogado Salinas Bedón. Es así que una vez presentada la demanda de habeas corpus para neutralizar los efectos de la sentencia condenatoria en contra de Villasana Yávar, el habeas corpus, luego de ser evaluado, fue declarado improcedente. Luego de ser declarado improcedente, el 14 de agosto del 2017, apelaron el habeas corpus, Salinas Bedón, como abogado de Villasana Yávar, y esta apelación fue elevada a la cuarta sala penal liquidadora permanente, que estaba conformada justamente por el juez superior acusado Peirano Sánchez como presidente del referido órgano colegiado, conjuntamente con los jueces superiores Vázquez Barrantes y Nieves Cervantes. El 19 de septiembre se programó una vista de la causa, el 19 de septiembre del 2017, para poder debatir este habeas corpus. Y esta vista estaba programada para el 28 de septiembre del 2017. A partir de la programación de la vista de la causa, se dieron una serie de llamadas telefónicas que ponen de manifiesto las coordinaciones que se hicieron a nivel de segunda instancia para poder obtener un fallo favorable a los intereses de Villasana Yávar y poder neutralizar esta sentencia condenatoria, puesto que el argumento para indicar una presunta violación a derechos fundamentales radicaba en que no se había resuelto en el proceso penal una excepción de improcedencia de acción y sin haberla resuelto lo habían condenado. Entonces se suscitan llamadas entre Salinas Bedón, entre Villasana Yávar, también se tienen llamadas entre Enrique Villasana Yávar y John Misha, que era el conductor o chofer de Walter Ríos Montalvo. También hay llamadas entre el fallecido padre de Villasana Yávar, es decir, Villasana Ceballos, con Walter Ríos Montalvo. En ese interín, señor magistrado, de estas comunicaciones se advierte que Salinas Bedón requería sumas de dinero en diferentes oportunidades a su patrocinado porque sostenía que se tenía que asumir gastos con los integrantes de esta cuarta sala penal liquidadora que venía conociendo en apelación el habeas corpus. También fluye de estas llamadas, de estos registros de comunicación o registros de llamadas telefónicas, que hubieron también contactos entre Salinas Bedón y Walter Ríos Montalvo, en el cual coordinan para que Walter Ríos Montalvo también coadyuve, y en uno de los audios también señala de manera expresa que él estaba tomando la batuta del caso y estaba teniendo injerencia en los componentes de esta sala para que el fallo salga favorablemente. Otro de los puntos que sustenta la imputación es la incoherencia que existe entre la fecha de emisión del habeas corpus, que finalmente se resolvió en segunda instancia a favor de Villasana Yávar, la resolución que resolvió a favor, como se esperaba y producto de las coordinaciones que había hecho el abogado Salinas Bedón con Peirano Sánchez y los demás miembros del colegiado. Estas tratativas tuvieron resultado positivo y la resolución tiene como fecha 5 de octubre del 2017, pero esta fecha resulta incongruente y contradictoria con la fecha de notificación, porque esta resolución recién fue notificada 14 días después, es decir, el 29 de octubre del 2017, lo que denota es que esa resolución nunca fue emitida en realidad el 5 de octubre del 2017, sino que fue emitida a finales de octubre del 2017, conforme guarda relación a la fecha de notificación. Asimismo, de todos los recaudos, señor magistrado, se tiene una pluralidad de audios que voy a dar cuenta de los más resaltantes, no sin antes mencionar que respecto a esta incoherencia entre la fecha de emisión de la resolución y la fecha en que se materializó la notificación de la misma, han declarado las personal jurisdiccional, entre ellas María Elena Llanos Trejo e Irma Luz Elía Florián, que son relatoras y personal administrativo respectivamente de la sala superior donde venía ventilándose este habeas corpus, han indicado que por orden de Peirano Sánchez, todo proceso debía de notificarse de manera inmediata y resolverse de manera célere.
Y eso se ha venido haciendo como práctica común dentro de esta sala de apelaciones. Pero no obstante ello, el único proceso que se ha realizado con demora en la notificación ha sido justamente de manera sintomática el caso de Villasana Yávar, que denota pues que han habido tratativas dentro de este resultado que le fue favorable. Ahora, dentro de los registros de comunicación, dentro de los más resaltantes, tenemos, por ejemplo, el registro del 18 de octubre del 2017, donde César Salinas Vedó conversa con Enrique Villasana, hijo, el acusado en esta causa, en el cual le dice que ayer tuvo una reunión con las personas indicadas, refiriéndose pues a las personas que iban a resolver este habeas corpus en segunda instancia. El 19 de octubre existe otro registro de comunicación en el cual indica César Salinas, le indica a Enrique Villasana que todo está positivo y que tenía un almuerzo con los llamados a resolver el caso. Tenemos otro registro de comunicación. También tenemos llamadas entre Walter Benigno Ríos Montalvo con Peirano Sánchez en los tiempos y fechas coetáneas al tiempo en que se dio el procedimiento de habeas corpus en segunda instancia. Tenemos el registro de comunicación del 24 de octubre del 2017, en el cual Walter Ríos Montalvo le dice a Enrique Villasana, justamente le indica que el día de hoy había hablado con todos los involucrados y que todo esto estaba saliendo bonito y que él mismo estaba tomando la batuta de este caso, ¿ya? Porque la vez pasada estos patas, refiriéndose a los jueces de la sala, se han ido por otro lado y le indica que él ya les explicó, que Walter ya les explicó a los jueces de la sala y todo está bonito, ya hermanito, le indica. También tenemos el audio del 25 de octubre del 2017, en el que César Salinas Vedó habla con Walter Ríos Montalvo, y César Salinas Vedó le informa a Walter Ríos Montalvo que ya había hablado, ¿no?, con el viejito, que era el papá de Villasana Yávar, para que le diera dinero para asumir los gastos, ¿no?, sobre el tema económico. También se tiene el registro del 26 de octubre del 2017, en el cual Ríos Montalvo le pide a César Salinas Vedó que por las gestiones que está realizando, a cuenta de él, iba a tomar un desayuno, ¿no? Un desayuno en el del Ibaqueri, y bueno, ¿no?, que eso era parte de las gestiones que estaba realizando. El 26 de octubre del 2017 también existe otro registro de comunicación entre César Salinas Vedó y Enrique Villasana Yávar, en que César Salinas Vedó le reitera, como en los otros audios, que necesitaba que se le haga los depósitos, y le insiste que le haga los depósitos, y le responde Enrique Villasana que su papá estaba apoyándolo en eso, le estaba ayudando con el tema del dinero para las gestiones propias del resultado positivo. Luego se tiene otro registro del 26 de octubre del 2017, en el cual de manera expresa le indica a César Salinas Vedó a Enrique Villasana Yávar que se declararía nula la sentencia para que le tomen su declaración. Bueno, hacer algunas diligencias dentro del habeas corpus que se declararía nulo. Es decir, el 26 de octubre César Salinas Vedó ya sabía el resultado con el cual iba a resolver la sala de apelaciones, lo que indica que el 26 de octubre aún no se había resuelto. Por lo tanto, la fecha del 5 de octubre que obra en la resolución sería una fecha totalmente que no se condice con la realidad. Luego indica en este audio también del 26 de octubre, reitera a César Enrique Villasana que es nulo lo que se va a resolver, y que también había hablado con su papá. En los audios, en ese mismo audio del 26 de octubre, le pide la suma de 400 soles para los gastos que se tenían que dar, había que pagar y también le habla a César Salinas Vedó a Enrique Villasana Yávar
que ya había mantenido una reunión con el presidente de la sala, que era Peirano. Le informa a su patrocinado que ya se había reunido con Peirano. ¿No? Esos son algunos de los audios más resaltantes respecto de lo que implica la imputación a los ahora acusados. Continuando con la sustentación de la acusación, señor magistrado, tenemos los elementos de convicción, que en cuanto a lo más sustancial, no voy a reiterar, tenemos los registros de comunicación y también la transcripción de los mismos. Tenemos todas las actuaciones procesales, o las más resaltantes en todo caso, del proceso de habeas corpus, lo que implica la demanda, la resolución que declara improcedente y la resolución con la cual se apela y se elevan los actuados a la cuarta sala penal de apelaciones del Callao. Luego se tienen, después de los registros, tenemos el informe de DIVIAG número 57-2018, con el cual se acredita y se pueden identificar los resultados del levantamiento del secreto de comunicaciones de Villasana Ceballos, Villasana Yaber, Peirano Sánchez, una de las jueces de la sala, que es Rocío del Carmen Vázquez Barrantes, que habían existido comunicaciones entre todas estas personas, los acusados y la referida magistrada, con Villasana Ceballos y Ríos Montal. Es conforme fluye del elemento de convicción número 37 de la acusación, página 57. Asimismo, tenemos el cargo de ingreso del escrito de fecha 7 de noviembre del 2017, al numeral 57, página 59 del requerimiento, que acredita que la fecha y hora en que la cuarta sala superior devolvió el expediente después de resolver favorablemente la causa recién fue en noviembre del 2017. Otro de los elementos de convicción importantes son el del 9 de noviembre del 2017, mediante el cual el sexto penal liquidador del Callao devolvió los autos y tomó conocimiento de los autos decía el 9 de noviembre, lo que también no se condice con la fecha de expedición de la resolución favorable que data del 5 de octubre. Tenemos también la resolución 685 de fecha 15 de septiembre del 2017 en el numeral 63 de los elementos de convicción, página 60, en la que la segunda sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao declaró nula la sentencia del 20 de marzo del 2017. Es decir, esta es la sentencia condenatoria que se declaró nula, pero esta sentencia condenatoria se tomó conocimiento con posterioridad a los actos materia de acusación referidos al habeas corpus. Luego tenemos el cargo de Olga Currier, con el cual recién la resolución que declaró nula la condena en el proceso penal recién llegó al módulo del Callao, de la Corte del Callao, en noviembre del 2017. Luego, como elementos de convicción, se tienen dentro de los más trascendentes la declaración de Rosario Nancy Rojas Oriundo, que ha referido que trabajaba como personal administrativo en la cuarta sala penal y ha indicado que Peirano Sánchez dio directivas estrictas de que se tenía que notificar de manera inmediata las resoluciones y sobre todo los casos de habeas corpus que ameritaban una especial urgencia, lo cual no se cumplió en este caso. También la declaración de Beatriz Revilla Camacho de fecha 29 de septiembre del 2019, la cual en la misma línea señala cuál era el trámite de las vistas de la causa para la cuarta sala penal e indicaba que quien fijaba las fechas de las vistas de la causa se hacía con los magistrados. Sin embargo, señala esta relatora, la señora Revilla Camacho, se realizaba un sorteo y se distribuía cada magistrado. Indicaba que se realizaban los casos de habeas corpus con bastante celeridad y también en este caso no se ha cumplido esas directivas que señala ella estaban establecidas dentro de esta juzgado, de esta sala de apelaciones. Luego la declaración de María Elena Llanos Trejo también señala que para notificar ella lo hacía cuando se trataba de un habeas corpus de manera inmediata. Respecto de Irma Luz Elías Florián, también personal administrativa, señala
que se descargaba en el sistema de manera inmediata las resoluciones, pero esto tampoco sucedió en el presente caso. Y tenemos la declaración ampliatoria tanto del personal administrativo Rojas Oriundo y de William Alexander Lugo Villafana, respecto también a la señora Nancy Rojas de la celeridad con que se debía atender los casos de habeas corpus en cuanto a la tramitación de las resoluciones que resolvían estos procesos constitucionales. Y, bueno, el juez de primera instancia. Bueno, continuando, tenemos los documentos de designación e información remitida por la Corte del Callao. Dentro de los más importantes, el punto 86 de la página 71 del requerimiento, el registro de vistas de la causa. Se evidencia que la vista de la causa para el caso Villazana Yávar se fijó de manera inmediata cuando esta fue recepcionada dentro de la sala, ¿no? En la sala de apelaciones que vería el caso. Luego se tienen todas las cartas de telefonía que se han recabado para efectos del cruce de flujo de comunicaciones y establecer de las diferentes empresas de telecomunicaciones. Y luego tenemos los informes fonéticos que han determinado que la voz que aparece en los audios le pertenece a Walter Ríos Montalvo, a Villazana Yávar, a César Salinas Bedó y a todos los acusados, ¿no? Ahora bien, respecto a la subsunción del hecho al tipo, de manera precisa se tiene que se le imputa a Daniel Adriano Peirano Sánchez de cara al tipo penal de cohecho pasivo específico haber aceptado el ofrecimiento de dinero por parte de Jacinto César Salinas Bedó y asimismo haber aceptado invitaciones a almuerzos para que Peirano Sánchez, en violación de sus deberes como juez y presidente de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte, emita un pronunciamiento favorable a los intereses de Villazana Yávar. Respecto a Jacinto Salinas Bedó, se tiene que se le imputa de manera precisa de cara al tipo penal de cohecho activo específico, que en su condición de abogado habría ofrecido dádivas y también dinero e invitaciones a Daniel Adriano Peirano Sánchez, con la finalidad de que emita un pronunciamiento favorable en el proceso de habeas corpus en segunda instancia a favor de su patrocinado, Villazana Yávar. Y por último, en contra de Villazana Yávar se le imputa ser cómplice primario de su abogado, de César Salinas Bedó, al haber coadyuvado con la entrega, con el ofrecimiento de dádivas e invitaciones, porque él era el que financiaba a través de su padre todos los gastos para las invitaciones que se le hacía a Peirano Sánchez, ¿no? Garantizándole de esta manera a su abogado, es decir, a Salinas Bedó, que los medios corruptores se puedan materializar con el fin de obtener la resolución deseada. En relación a la pena, tenemos que el Ministerio Público está solicitando para cada uno de los acusados, en el caso de Daniel Peirano Sánchez, por el delito de cohecho pasivo específico en su calidad de autor, 5 años y 6 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 5 años y 6 meses y una pena multa de 150 días. En contra de César Jacinto Salinas Bedó, el Ministerio Público solicita en su calidad de autor del delito de cohecho activo específico agravado una pena privativa de libertad de 6 años y 6 meses, una inhabilitación de 10 años y 6 meses y una pena multa de 547 días multa. Y por último, respecto al acusado Enrique Villazana Yávar, en su condición de cómplice primario por el delito de cohecho activo específico agravado, se solicitan 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad, una inhabilitación de 10 años y 6 meses y una pena multa de 547 días multa. En relación, señor magistrado, a los elementos de prueba, ¿puedo continuar?
Sí, ya lo mencionó, creo, cuando hizo referencia a las conversaciones, o hay algo adicional que... Sí, hay algo adicional. En relación a los medios de prueba, el Ministerio Público está ofreciendo como prueba pericial las declaraciones de los peritos lingüista forense, John Jiménez Peña, del ingeniero electrónico Edgar Guayaca, del ingeniero electrónico Pablo Ramírez, de Carlos Humberto Fawcett Pareja, ese es licenciado lingüista, Edgar Guayaca también, y también ingeniero electrónico, Smith Dante Tucto Aguirre, licenciado en lingüística, y Edwin Guzmán Guerrero, licenciado en lingüística, quienes detallarán de manera pormenorizada el método y los procedimientos y las conclusiones a las que han arribado en sus informes para determinar que las voces que aparecen en los registros de comunicación le pertenecen a Walter Ríos Montalvo, a César Salinas Bedón y a Villasana Yávar. Luego, respecto a las pruebas testimoniales, bueno, voy a citarlas rápidamente. Estamos solicitando la declaración testimonial de Walter Ríos Montalvo. Explicará las circunstancias, cómo se prestó este apoyo para coadyuvar en el resultado positivo en segunda instancia del habeas corpus. Las declaraciones de Nieves Cervantes, que era uno de los jueces que formó la sala de apelaciones que resolvió favorablemente, y las tres secretarias o personal jurisdiccional que han señalado de manera clara que en este caso no se habría cumplido pues el procedimiento de celeridad tratándose de un proceso de habeas corpus, tales como son María Elena Llanos, Irma Luz Elías Florián y Rosario Nancy Rojas Oriundo. Respecto a la prueba documental, se tienen todas las piezas procesales, las piezas procesales principales del trámite del habeas corpus, valga a decir la demanda, y la admisión de la misma y la resolución que declara improcedente en primera instancia para luego tener una resolución favorable que declaró nula la resolución de primera instancia. Todos esos actuados están del numeral 6 al numeral 14. Luego se tienen los audios, transcripciones y registros de comunicación del numeral 15, página 100, al numeral los audios, transcripciones y registros de comunicación hasta el numeral 86. Asimismo, respecto a las circunstancias posteriores, de la misma manera, se tiene también piezas procesales referidas al trámite de habeas corpus, ya en lo que respecta a la notificación propiamente de la resolución de habeas corpus, que fue en una fecha posterior a la data que obra consignada en la resolución que emitió la sala, ¿no? Y luego tenemos los documentos y resoluciones de designación de los jueces que conformaron la sala y de las cartas de telefonía, ¿no? De las cartas de telefónica con los que se han hecho los cruces históricos de los flujos de llamadas entre los acusados. Y por último, informamos a su despacho que las medidas de coerción vigentes respecto a los acusados son las de, en el caso de Daniel Adriano Peirano Sánchez y Enrique Villasana Yávar, se tiene que cuentan con comparecencia restringida comparecencia restringida y con una caución económica de 15,000 soles. Eso es todo, señor magistrado. Y según aquí el requerimiento señala que César Salinas Bedón no cuenta con medidas de coerción en el presente caso. Indica que tiene un arresto domiciliario, según lo que fluye de este requerimiento. Eso es todo cuanto tengo que informar. Gracias. O sea, las medidas coercitivas, las medidas que tengan los señores, ninguno está en prisión preventiva, ¿verdad? No, ninguno. Ya. Los tres están con comparecencia. Según lo que obra aquí es que Peirano Sánchez está con comparecencia, Enrique Villasana también, y aquí indica que Salinas Bedón está con arresto domiciliario. Pero no sé si esté vigente, por favor, tendríamos que verificar eso. Ya, ahora vamos a consultar al señor Salinas y voy a hacer que verifiquen aquí en el sistema. ¿Ya? Señor Procurador, respecto de la reparación civil. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora, por ajustarse al tiempo. ¿Ya?
Adelante. Con su venia, señor magistrado. Señor magistrado, como esta fase comprende dos circunstancias, primero, respecto a lo que correspondería a las observaciones formales a la acusación, la Procuraduría no ha formulado ninguna. Y respecto ya a nuestra pretensión indemnizatoria, la Procuraduría solicita que se incorpore al proceso que la pretensión de la Procuraduría es de 300.000 nuevos soles, que desarrollaré la razón por la que se solicita ese monto. Como se sabe, ya respecto a la imputación del señor Villasana Ceballos, y hay una resolución que ha declarado el sobreseimiento, y eventualmente se solicitó que se incorpore a su sucesión. Sin embargo, se ha informado también que a la fecha no existe una sucesión intestada promovida por los, en este caso, herederos forzosos del señor Villasana Ceballos, por lo que sería materialmente o procesalmente imposible poder incorporarlos a la fecha. Por esa razón es que se reformula el monto de reparación civil, puesto que en el escrito ascendía a 450.000 soles, ya que estaba incorporado el señor Villasana Ceballos. Sin embargo, como ya se dijo, vamos a tener que reformularlo en el monto de 300.000 soles. A continuación lo expongo. Señor magistrado, sobre los hechos, para no repetirlos, voy a hacer solamente la referencia a la imputación concreta porque el Ministerio Público lo ha dicho. El señor, en este caso, contra los que se introduce, en este caso, la pretensión civil son el señor Daniel Adriano Pereano Sánchez, y a él se le imputa ser autor del delito de hecho pasivo específico, puesto que en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao habría aceptado la promesa de un beneficio económico realizado por el abogado César Salinas Bedón para influir en la decisión de un proceso sometido a su conocimiento, que en este caso vendría a ser obtener un pronunciamiento favorable en la apelación del habeas corpus interpuesta a favor de Enrique Villasana Llava, lo cual se habría cumplido al haberse declarado nula por la Cuarta Sala Penal Liquidadora Penal del Callao, en este caso que dicho magistrado presidía. Es decir, se declaró la nulidad de la sentencia en primera instancia. Respecto al señor Jacinto César Salinas Bedón, la imputación concreta también, señor magistrado, es ser autor del delito de cohecho activo específico, puesto que habría prometido al juez que presidía la sala superior, en este caso, que iba a conocer recurso de apelación del proceso de habeas corpus interpuesto a favor de Enrique Villasana Llava, una promesa o beneficio económico para que emita una decisión favorable a este último. Además, se le imputa la modalidad agravada por ser abogado, en este caso, y porque en ese entonces patrocinaba al señor Enrique Villasana Llava en dicho proceso. Seguidamente, y bajo esta lectura concreta, al señor Enrique Villasana Llava se le atribuye el delito, en este caso, de cohecho también en la calidad de cómplice secundario, dado que habría contribuido en la comisión del delito, en este caso de cohecho activo específico, al actuar como intermediario entre las coordinaciones de Salinas Bedón y Villasana Ceballos, en este caso respecto a los montos a ofrecer, así como las fechas y la forma en cómo se debería entregar este beneficio económico. De esta forma, contribuyó dándole libertad de negociación a Salinas Bedón en cuanto al monto que le sería entregado a Daniel Adriano Pereano Sánchez y que finalmente financiaría Enrique Villasana Ceballos, que vendría a ser el padre de Enrique Villasana Llava. Esa es la imputación concreta respecto a los hechos que son el sustento de la pretensión civil. En esa medida, nosotros solicitamos... Doctor Fernández, usted ha señalado que el señor Villasana está como cómplice secundario, pero según la fiscalía es primario, ¿no? Sí, señor magistrado. Igual, ya. Cómplice primario. Ya, ok. Sí, en efecto, el daño que nosotros hemos advertido es un daño extrapatrimonial que hace referencia al daño a la persona y el daño moral, que asciende justamente a la cantidad de 300.000 nuevos soles, que lo desarrollo a continuación. Respecto al delito de cohecho pasivo específico, para el señor Daniel Adriano Pereano Sánchez, que está en la calidad de autor, 150.000 soles. Y por el delito de cohecho activo específico agravado, que en este caso involucra a Jacinto César Salinas Bedón como autor, Enrique Villasana Llava como cómplice, en este caso por dicho delito, la cantidad de 150.000 nuevos soles.
Las razones que justifican nuestra pretensión, concretamente, señor magistrado, obedecen a factores que ya la Corte Suprema los ha definido, que son factores objetivos, subjetivos y sociales, haciendo referencia a que los factores objetivos están dirigidos a la gravedad del ilícito, la modalidad en cómo se cometieron y las indebidas ventajas que habrían obtenido justamente las personas que se han involucrado en dicho delito. Respecto al criterio subjetivo, está referido al estatus jurídico que ostentaba en este caso en su oportunidad los que ahora son materia de control de acusación, Daniel Adriano Pereira Sánchez, y en este caso, habiendo incumplido el deber de probidad y ética, en este caso que se considera respecto a la función pública. Y respecto al factor social, es el daño a la institucionalidad, el impacto al público, el quebrantamiento de la relación de confianza y la difusión masiva, en este caso a través de los medios de comunicación, de las noticias respecto a la corrupción en la Corte del Callao. Esto refleja un daño a la persona, que es un daño extrapatrimonial, que se manifiesta de 4 formas. Lo primero es la proyección social del Estado, que indirectamente ha sido reconocido en la resolución de la Secretaría General número 153/2011, PROMPERÚ, que hace referencia respecto a la imagen del país y que en este caso la corrupción de funcionarios públicos afecta justamente a esta imagen y afecta a las medidas preventivas y esto genera costos económicos. En este caso, para esos efectos es el juez de juzgamiento que eventualmente tendría que fijar de modo proporcional un monto de aprobación civil que nosotros postulamos en esta cantidad. Lo otro es el rol del Estado, la disminución del rol del Estado, que es otro daño que se ha ocasionado. Esto es la disminución de la credibilidad y la eficacia de las entidades y las acciones de control. En esa medida, el rol del Estado, señor magistrado, es hacer respetar las normas. Es su rol de cuidar el bien común y el rol de evitar que la función pública sea utilizada para fines o intereses particulares. Y justamente cuando los funcionarios públicos cometen actos de corrupción, se quebranta este rol. Asimismo, señor magistrado, hay otro daño que hemos identificado, que es el daño a los bienes jurídicos involucrados, que ha sido reconocido en el Acuerdo Plenario 1/2010, CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, y que hace referencia a que existe un daño civilmente reparable cuando se afectan los bienes jurídicos protegidos por los delitos. Para estos efectos, debemos identificar que en el expediente 5/2017, sentencia recaída en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del 9 de mayo de 2019, se ha indicado que el bien jurídico protegido del delito de cohecho pasivo específico, que forma en este caso parte de la acusación, es el correcto funcionamiento de la función pública. Es decir, que el funcionario, por el estatus que ostenta, tiene el deber especial positivo de actuar con imparcialidad, rectitud, transparencia y objetividad. Indica que justamente ese es el bien jurídico protegido de este delito. Por su parte, el delito de cohecho activo específico también tiene un bien jurídico protegido particular, que es justamente la regularidad e imparcialidad en la administración pública. Estos son los bienes jurídicos que han sido, en este caso, dañados y que son fuente de reparación civil. El cuarto factor es justamente el daño a la identidad institucional, que hace referencia a que el Estado peruano es titular de derechos constitucionales. Dentro de ellos está la identidad del Estado y su institucionalidad y su proyección como país. En este caso, su constitucionalidad se refleja en la misión de ofrecer un país libre de dinero, de dinero y actos de corrupción manchados, y ser eficiente en promover el bienestar general. Asimismo, señor magistrado, se ha infringido la identidad dinámica, en este caso del Estado, respecto a la proyección de la sociedad, reconocidas en la Constitución en el artículo 2, en este caso respecto a que toda persona tiene derecho a su identidad. Y la identidad del Estado es básicamente se daña la identidad del Estado cuando se le hace perder este atributo básico de todo Estado de hacer respetar sus normas. Por supuesto, a través del acto de corrupción se infringe este deber del Estado. Señor magistrado, existe también otro daño, que es el desacato o fuente de reparación civil, que son el desacato de las normas de prohibición, que ha sido reconocido en el Acuerdo Plenario 6/2006 y que hace referencia a que el mero desacato de la norma genera responsabilidad civil. Para estos efectos, el desacato que ha incurrido el señor Daniel Adriano Pereira Sánchez al artículo 395
con la conducta que ha desplegado, justamente se traduce en este desacato a una norma de prohibición. Lo mismo pasa con Jacinto César Salinas Bedón, al haber desacatado el artículo 398 del Código Penal. Y en su caso, el señor Enrique Villasana Yávar, del artículo 398 también del Código Penal en su condición de cómplice. Seguidamente, respecto a la antijuricidad de los hechos que han sido referidos, debemos mencionar que el artículo 1971 del Código Civil hace referencia a que los hechos son antijurídicos en tanto no estén respaldados por un ejercicio regular de un derecho, por una legítima defensa, en este caso, o en salvaguarda de intereses propios o ajenos, o cuando obrase, en este caso, alguna fuerza física irresistible, una fuerza mayor, cosa que no ha sucedido en el presente caso, al menos no forma parte de los hechos en materia de imputación. Por esa razón, los hechos son antijurídicos, tanto más que contradicen normas de carácter general como la Constitución Política del Estado, el artículo 39, así como los artículos 395 del Código Penal, 398 del Código Penal, la ley 27815, ley del Código de Ética y la Función Pública, artículo 6, artículo 8, que es en referencia a la probidad y, en este caso, la función pública respecto de los funcionarios públicos, es decir, que están obligados a actuar con probidad, rectitud y honradez, en este caso, en el ejercicio de su cargo. Asimismo, se ha infringido el Decreto Supremo 0590-2000, del 90, artículo 127, y la ley 28.175, ley marco del empleo público, así como la novena disposición de la ley orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República y el artículo 43. Señor magistrado, el factor de atribución, que es a título de dolo, reconocido en el artículo 1969, y el nexo de causalidad es una causa, en este caso, adecuada, reconocida en el artículo 1985 del Código Civil. Bajo esta lectura, señor magistrado, existen o se han cumplido con todos los requisitos o elementos constitutivos de la responsabilidad civil, por lo que es procedente nuestra petición de incorporar este monto de pretensión civil de 300.000 nuevos soles, pago solidario para los involucrados en el delito, y en este caso solicitamos que así conste en los documentos o resolución que a posterioridad se van a emitir. Y finalmente, respecto al ofrecimiento de medios probatorios, adelantamos que por el principio de comunidad de pruebas nos adherimos a aquellos que han sido ofrecidos por el Ministerio Público, señor magistrado. Por esta razón solicitamos que se declare en este caso incorporar nuestra pretensión civil en esta fase de etapa intermedia. Muchas gracias. Gracias, señor procurador. Vamos a ver las oposiciones. Doy uso primero al doctor Tudela. Doctor Tudela. Un micro, por favor. Sí, con la disculpa de escaso No se preocupe, doctor. los servicios. Gracias. No se preocupe, no se preocupe. Entiendo que usted no ha presentado ninguna observación formal ni sustancial, ¿no? Usted ha interpuesto una excepción. Hemos puesto una excepción. Bien. Suplicaría al honorable despacho que se me conceda la oportunidad de hacer la fundamentación. Correcto, sí, doctor, pero ahorita voy a ver solo observaciones formales, sustanciales que sí ha interpuesto la defensa del señor Villasana y Salinas Bedón. Así es. ¿Correcto? Ya, yo voy marcando.
Doctor Salinas, usted ha formulado observaciones. Sí, señor magistrado. Ya, ¿formales? Formales. Ya, vamos a escucharlo a usted primero y luego a la defensa del señor Villasana, doctor Rodríguez. Tiene el uso de la palabra. Sí, solo muy breve voy a hacer, señor magistrado, para determinar efectivamente que el artículo 350 del Código Procesal Penal, en su capítulo primero, señala la facultad de la defensa de observar o formular las observaciones formales. En este sentido, el requerimiento acusatorio del Ministerio Público no ha cumplido lo que señala el inciso B y C del artículo 349 del Código Procesal Penal. Es decir, no ha señalado de manera clara y precisa la conducta desarrollada por el investigado, con lo cual se llegue a la conclusión de la acreditación del supuesto delito imputado. Se menciona que se hizo tratativas con un juez superior para obtener un resultado favorable. En esa incriminación no existe la motivación suficiente que establezca este acto de obtener este favorecimiento. No existe ninguna comunicación, no existe ninguna prueba que no hay ningún elemento de convicción por el cual se establezca que el investigado tuvo coordinación previa con algún miembro de la sala que iba a decidir la apelación del habeas corpus promovido en favor del señor Enrique Villasana Yabar. Tampoco existe registros de entrevistas en la mencionada cuarta sala penal liquidadora del Callao, por lo cual se hubiera presumido alguna conversación respecto de los hechos. Por último, tampoco esta decisión de la sala de declarar nula la sentencia que declaró improcedente la acción de habeas corpus no favoreció de ninguna manera a mi patrocinado, al señor Villasana Ayala. Por el contrario, lo perjudicó porque alargaba el procedimiento, que es una acción de garantía que debió resolverse en el plazo con mayor celeridad. Y concluyendo, esta acción de habeas corpus en finales fue declarada improcedente. O sea, no se obtuvo ningún provecho, no se obtuvo ningún... el importe que se solicitó a Villasana Yabar era por el informe oral que se hizo en la segunda instancia. No era para gestionar alguna reunión, y son pactos de honorarios profesionales. Esos son honorarios profesionales que escasamente llegan a la suma de 400 soles. Es imposible y lógico pensar que con esa suma se va a convencer a unos magistrados que con los cuales no se tuvo la relación de amistad, ni hubo conversaciones, ni hubo entrevistas. Es por ello que en el reglamento acusatorio se ha obviado o se ha omitido señalar los elementos de convicción y la prueba de cargo suficiente que acrediten tales hechos. Por tales motivos, señor magistrado, solicito que se declare fundada nuestra observación formal. Gracias, señor. Gracias, señor Salinas. Doctora López, ¿prefiere que escuchemos las observaciones del doctor Rodríguez o usted quiere absolver individualmente? Como usted disponga, en realidad podría hacerlo individual o también de manera conjunta. No tengo inconveniente. ¿Escuchamos entonces al doctor Rodríguez para yo tener una idea completa? Ya. Gracias. Adelante, doctor Rodríguez. Perdón, un minutito. En concreto, doctor Salinas, entonces usted está observando la imputación respecto de
que no se dan los elementos precedentes, concomitantes para el delito que se le está Así es. acusando a la fiscalía, ¿no? Es Y que cierto, tampoco se acredita con elementos de prueba o convicción. presentes elementos de convicción Ujú. en en el tema del donativo, ¿no? Ahí Sí. creo que apunta, ¿no? Así es, señor. Ajá. Ya, ok, gracias. Adelante, doctor Rodríguez. Usted ha formulado oposición, observaciones a la acusación y también ha formulado un sobreseimiento. Así es, señor juez. En esta Ya, ocasión, ¿puede hablar un poquito más alto, por favor? sí, ¿se me escucha? Ahora sí. Bien. En esta oportunidad voy a, Voy a escuchar solo las observaciones a la acusación. así es, las observaciones de forma, señor magistrado, si me permite. En efecto, una vez que hemos tomado conocimiento del requerimiento mixto lo digo porque ya se llevó el requerimiento de sobreseimiento y se ha resuelto sobre Enrique Villasana Ceballos, el señor Villasana Ceballos, tengo que indicar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, para poder verificar desde el punto de vista de la defensa si se cumple con los requisitos de la acusación, esto es, la narración clara, precisa y circunstanciada, de acuerdo a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. O sea, la idea de la defensa tampoco es pretender que el Ministerio Público, o ingresar sobre la estrategia del Ministerio Público, ¿no? Porque respecto al señor Villasana Yabar, que es mi cliente, no se puede diferenciar o distinguir su participación en las tres exigencias, ¿no? Sin embargo, lo que queremos indicar es algo muy fundamental. Primero, señor juez, que mediante la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, la misma que es notificada a todas las partes, el Ministerio Público tiene a bien indicar respecto a la participación del señor Villasana Yaba la condición de cómplice secundario. La condición de cómplice secundario solamente por el delito de cohecho activo específico. Esto nos genera, pues, durante el desarrollo de la investigación formalizada, actos que vienen a ser como la permisión de derecho a descargo, de derecho a poder participar con el conocimiento que el Ministerio Público está imputando y calificando el título de intervención delictiva o de imputación como cómplice secundario. Es más, han habido constantes ampliaciones con la finalidad de llegar a la declaración de mi patrocinado y que se cierren los actos de investigación en la etapa formalizada, y mi patrocinado fue siempre emplazado como cómplice secundario. Ahora, no sabemos por qué, señor magistrado, porque se entiende que tanto es así como el Poder Judicial, en todo caso los jueces tienen el deber. ¿Puedo continuar, señor magistrado? Doctor, su micro. Sí, no lo escucho muy bien, lo escucho acá. ¿Lo escuchan bien los demás? De repente el problema es acá en el audio. Sí se No, les señor. escucha, Se pero un cortaba, poco se bajo. Ajá. Bajo, sí. Cortado. Yo no creo que esté sordo, pero lo escucho Está bastante cortado. bajo. Puede levantar un poco la voz o de repente el micro lo tiene muy lejos. Y yo estoy acá con el micro alto, o sea, con el parlante alto. Por eso es que estoy leyendo lo que... Ya, va a volver a entrar. Vamos a esperarlo al doctor porque yo lo escucho muy bajito y realmente acá, como tengo mucho ruido afuera, no.
Ya se le permitió el ingreso al doctor Rodríguez. Ok. Adelante, doctor Rodríguez. Creo que he tenido problemas con mi red. Ahora sí se le escucha bien. Bien. ¿Se le escucha bien? ¿Me escuchan bien todos? Correcto. Ya, ok. Bien. Adelante. Bien, De lo señor. último, entiendo que usted está observando, cuestionando la calidad de su posición, de la calidad del título de imputación, que de cómplice secundario primero lo variaron a cómplice primario, ¿verdad? Sí, justamente estaba en esta fundamentación, tal Correcto. como el artículo 139.5 de la Constitución hace una exigencia al juez motivar razonablemente las decisiones. El artículo 122, inciso 5 del Código Procesal Penal exige al Ministerio Público, en tanto a sus disposiciones y o requerimientos, motivarlos exigiblemente de manera que puedan ser entendidos por los operadores legales a quienes se le emplaza dicho, en este caso, requerimiento. Señor magistrado, cuando nosotros leemos el contenido de la acusación, simplemente encontramos en la determinación y en la calificación del título de imputación la descripción de los mismos hechos, porque no han variado, que se contienen en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y no existe una explicación jurídica y en hechos que nos permita a nosotros entender, o por lo menos practicar un acto de defensa y poder nosotros distanciarnos de lo que inicialmente el Ministerio Público considera como una intervención de complicidad secundaria. Esto enteramente nos afecta porque si bien es cierto, hay pronunciamientos de la Corte Suprema que incluso los juzgados en segunda instancia, perdón, las salas en segunda instancia podrían determinar alternativamente una calificación para que no exista una afectación al derecho de defensa, tiene que explicar razonablemente el motivo que permite cambiar la imputación, porque cada imputación es diferente, cada imputación tiene una definición teórica, porque nosotros sabemos que la parte general del Código Penal no está definida, el Código Penal no define instituciones jurídicas como el dolo, como la tentativa, tampoco como el tipo de autoría, sino que su definición y lo que se entiende en la jurisprudencia tiene consecuencias prácticas que necesariamente en este contexto nos afectan. ¿Y por qué? Porque, señor magistrado, si usted puede notar la acusación que usted tiene a la vista y que todos tenemos a la vista, simplemente no ha cumplido con la exigencia del 122.5, con el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, que indica que el ejercicio del derecho que nos asiste es en todo momento, en toda forma y en toda oportunidad. Asimismo, señor juez, este cambio de imputación sorpresivo, porque para nosotros es sorpresivo y no porque no existe una cadencia de tiempo que nos permita o no a nosotros poder entender o comprender el cambio de imputación, sino que se hace después de que una investigación se ha sellado, ha precluido y no existe posibilidad de practicar un acto que pueda, digamos, permitirnos defendernos sobre este tipo de imputación, como es el caso del título de intervención de complicidad secundaria a complicidad primaria. Y esto tiene consecuencias prácticas, incluso en determinación de pena, por el conocido principio de accesoriedad limitada. No es, bueno, si bien es cierto, el Código Penal indica que la misma pena es del autor y del cómplice, en este caso, por la accesoriedad de la contribución en el evento delictivo y la participación del cómplice secundario, que no es la misma en intensidad a la del autor principal, digámoslo así, teoría, no necesariamente para la determinación concreta de la pena judicial es la misma. Entonces, tienen consecuencias prácticas, sí, tiene consecuencias en hechos también. ¿Por qué? Porque no nos permite colegir incluso que a partir de la muerte
del señor Villasana Ceballos, quien habría sido, quien tiene la calidad o tenía la calidad de cómplice primario, el Ministerio Público simplemente lo que trató sin mayor explicación, y consideramos incluso que es arbitraria esta decisión, es simplemente juntar la actividad de un autor principal y un ex cómplice secundario, y luego pretender unir, como ya no existe esta distancia entre un autor y un cómplice secundario, entonces automáticamente el cómplice secundario va a ser cómplice primario. Cosa que no está explicada esa decisión en la acusación o en el contenido de la acusación fiscal. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se pretende a través de esta observación que hemos planteado? O que el Ministerio Público, ¿no?, explique justificadamente, o simplemente que el juez de la investigación preparatoria no debe permitir, conforme al artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, que exista una mutación, ¿no? Si bien es cierto, puede existir una diferente calificación jurídica motivada, hablamos de calificación del hecho, tipo penal, pero del título de intervención delictiva, señor magistrado, siempre que exista la posibilidad de variar algo en el hecho, o en todo caso que el Ministerio Público pues haya tenido entre el tiempo de la investigación formalizada, o de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria y la acusación, algunos hechos distantes o diferentes a los contenidos en la misma que hayan permitido, ¿no?, variar y acercar esta conducta del cómplice secundario al autor. O sea, esto quiere decir por qué su contribución se justifica o se fundamenta que ya no sería cómplice secundario, sino sería cómplice primario. Yo le expliqué de una manera bastante genérica al momento de que se me corrió traslado sobre el requerimiento de sobreseimiento del señor quien fue Villasana Ceballos, toda vez que yo exigí como abogado de defensa que no solamente se tome en cuenta el hecho de la muerte, sino que como existe una atribución, porque de acuerdo a la tesis, incluso del testigo, quien concurre a tomar conocimiento de la causa es el señor Villasana Ceballos, conjuntamente con la esposa de mi patrocinado no tiene ningún tipo de actividad sobre ello. Entonces, si es que existía una conducta que cumplía el entonces cómplice primario, y en esta cadena de imputación llega a la atribución del cómplice secundario, entonces el Ministerio Público arbitrariamente, lo digo, no un término de repente con el fin de ofender a la Fiscalía o de pretender desconocer el contenido de su acusación, sino que no se nos permite a nosotros entender el por qué, y creemos, ¿no?, por lo menos en este nivel de defensa, que es para justificar la imposibilidad de poder juntar la forma de la autoría con la participación de un cómplice secundario. Por eso para nosotros era importante que exista una especificación o una justificación también de la conducta del entonces cómplice primario. Entonces, señor magistrado, nosotros hemos planteado esta observación porque no puede ser sorpresivo, porque no puede ser de un momento para otro el tipo de cambio de imputación, menos aún cuando no está definido ni exigido. O sea, yo no digo, señor juez, yo no digo, oye, ¿sabes qué? En la acusación dice que el señor es cómplice primario, acá está la doctrina que es el cómplice primario, ¿cuál es su conducta? Yo lo que digo es por qué existe de noche a la mañana este cambio de cómplice a secundario a primario y por qué la justificación. Si yo doy una justificación y cada una de las instituciones que he nombrado tiene una definición, y nuestra Corte Suprema también en diferentes pronunciamientos ha definido cada tipo de intervención delictiva, entonces el Ministerio Público nos tiene que decir lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Tú tenías esta imputación en base a estos hechos y ahora yo considero que es esta por lo siguiente. Mientras no exista esa justificación, nosotros consideramos que de forma no cumple con lo exigido en el 349, señor magistrado. ¿Y por qué digo inciso 2? Que sabemos que tiene que cumplir con el 349, inciso 1, sin embargo, hablo sobre la mutación de la calificación. Entonces, señor magistrado, primero, pido respetuosamente que se atienda a mi pedido porque esto tiene una trascendencia. Lo que se pretende en este nivel de control formal es sanear los hechos y la calificación y todo aquel detalle que permita un correcto enjuiciamiento.
Pues no vamos a llegar a un nivel de enjuiciamiento donde el Ministerio Público diga, oye, ¿sabes qué? Yo siempre, acá está mi acusación, te tengo a ti con condición de cómplice primario, sin embargo, que sea en última instancia una cadena de afectación porque nunca se le investigó y nunca se le calificó de tal forma. Entonces, señor magistrado, lo siguiente que también hemos planteado, con punto número 2 en nuestras observaciones, es coincidente con lo que ha indicado el señor el abogado César Salinas Bedón. Efectivamente, justamente hablando sobre lo último que yo indicaba, si se sanea la acusación en el aspecto formal, lo que se pretende es que el Ministerio Público cumpla con detallar los hechos, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y que obedezca a un tipo al tipo que corresponde, en este caso, sobre el 398, señor magistrado. Hemos escuchado o hemos leído la acusación fiscal y además hemos escuchado la oralización y conjuntamente incluso, señor magistrado, cuando se indica el ofrecimiento que habría entregado una cantidad de dinero. Sin embargo, nosotros hemos exigido en nuestra observación, porque es nuestra facultad y nuestra posibilidad, que sobre el hecho de la entrega de dinero no existe porque es importante, se entiende que es el perfeccionamiento de esta conducta criminal que se atribuye a mi patrocinado, cuándo fue depositado, cuándo fue entregado, si fue por transferencia. O sea, no existe esta ni aceptación expresa ni tácita en qué se gastó, porque siempre dicen, porque de acuerdo, señor juez, a la tesis del Ministerio Público, se le exige a mi patrocinado una suma de dinero para gastos, pero ¿en qué fue? Se le entregó un vaso de café, un vaso de leche, un almuerzo, dinero en efectivo, y solamente el Ministerio Público nos está hablando del verbo rector en genérico, pero esto obedece a hechos en el mundo fenoménico, en la realidad, en la práctica, y se está hablando de cosas genéricas, que finalmente, como le indiqué, se pretende, el Ministerio Público se llama requerimiento acusatorio porque este requerimiento pretende que el juez apruebe esta acusación en 3 aspectos, formales, sustanciales y además el control probatorio. Y si el juez de la investigación preparatoria tiene que sanear el aspecto formal, en todo caso, si se pretende ir a un juicio, que no es la posición de la defensa, pero se entiende que es lo que pretende el Ministerio Público, por lo menos entrar a una batalla donde esté claro el aspecto de hechos, ¿no? Para que pueda haber interrogatorio, toda la posición de cargo, señor juez, basada en qué hecho concreto, o sea, qué se entregó. O sea, si los 400 soles por ejemplo, de honorarios que indique el abogado, se entregó todo, la mitad, se le entregó en víveres, se le entregó en almuerzos, en algo específico. Entonces, eso es lo que necesitamos como defensa y eso es lo que exige el 349, inciso 1 del Código Procesal Penal y además el Acuerdo Plenario 06-2009, fundamentos 13, 17 y demás que usted conoce perfectamente y todos los operadores legales presentes. Entonces, pido muy respetuosamente que vuestro despacho ordene que en un plazo no muy extendido el Ministerio Público pueda corregir estos aspectos de forma que la defensa del señor Enrique Villasana ya ha planteado oportunamente y en el plazo. Estas apreciaciones que yo indico, señor juez, tienen no mucha, no demasiada incidencia sobre lo que se va a discutir. Sí, doctor, ya eso lo he mencionado. Aspecto sustancial, ya no me refiero a nivel de juicio oral, porque se entiende que es lo que pretende el Ministerio Público, sino en la etapa sustancial vamos a discutir hechos, calificación y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede pasar por inadvertido por este despacho. Muchas gracias. Gracias. En lo sustancial, usted cuestiona los hechos, igual que no se concretizan, al igual del doctor Salinas, y además que el título de imputación a su patrocinado, que originalmente fue cómplice secundario, lo ha variado la Fiscalía a cómplice primario. Así es, sin la justificación y sin saber. Sin argumentos, ya, eso ya me quedó claro. Ok. Voy a darle uso a la palabra, doctora López. ¿Quedan claros los 2 temas de debate? Sí, señor magistrado, quedan claros.
Bien, en relación a las observaciones formales del acusado César Salinas Bedón, debo solicitar que se declaren infundadas las mismas en razón a lo siguiente. Indica en un primer momento que no hay comunicaciones entre él y Peirano y que tampoco existiría prueba respecto a los ofrecimientos, ¿no?, que éste habría hecho a Daniel Peirano Sánchez. En relación a este primer aspecto, debo señalar enfáticamente lo siguiente y también que sirva ya de antesala a la respuesta que se le va a dar al abogado de Villasana Yávar. Señor magistrado, estamos frente a delitos de corrupción de funcionarios que se cometen dentro de la clandestinidad, dentro de un ámbito de ocultismo, de manera soterrada, en el cual definitivamente no existen pues grabaciones en el momento en que se le ha invitado en determinado restaurante, el nombre del restaurante, cuánto han pagado, qué cosas ha consumido. Ese tipo de exigencias dentro de un ámbito en el cual nos encontramos son pues totalmente impertinentes, ¿no? Ya se sabe ello desde hace mucho tiempo, desde que se empezó con la lucha anticorrupción en nuestro país. Los estándares de exigencia en cuanto a lo que es prueba se basan netamente en lo que son los indicios. La prueba indiciaria son indicios plurales, concomitantes, convergentes, en base a la cual se está construyendo la imputación y está llevando a acto de juzgamiento a los ahora acusados. Respecto a que no hay comunicaciones y dice que no hay prueba, vamos a responderle al señor acusado Salinas Bedón que no se olvide de sus registros de comunicaciones de fecha 25 de septiembre del 2017 y también de su registro de comunicación de fecha 26 de octubre del 2017. El del 25 de septiembre del 2017 le dice César Salinas Bedón a Enrique Villasana Yávar: voy a hablar con el mismo presidente. Eso es en el transcurso de hoy día o de mañana, ¿no? Él está haciendo alusión, él mismo está haciendo alusión de manera espontánea, libre, de la conversación que iba a mantener con Peirano Sánchez. Y no solo ello, en su registro del 26 de octubre del 2017 le dice a Enrique Villasana Yávar, César Salinas Bedón le dice que ya habló con Daniel, ¿no? Voy a declarar que ya iban a declarar nula la sentencia y que iba a hablar con Daniel, acá en el registro, perdón, del 26 de septiembre le dice, ya hablé con Daniel, está de acuerdo, ¿ya? Y del dinero, que dice yo no le he dado dinero, hay un audio en el que dice, dame los 400 soles, que son para, aquí en el registro de comunicaciones del 26 de octubre, le dice, yo tengo que pagar, son los 400 soles, 400 soles, es por eso, por lo de arriba, lo de la sala, ¿no? Tengo que pagar los 400 soles para la reunión. Para obtener los 400 soles, por eso yo obtengo la resolución de la sala, para que sean, o sea, con los 400 soles él obtiene, ¿no? La resolución. Entonces, estos registros de comunicaciones ponen de manifiesto, de manera elocuente, objetiva, que el señor Salinas Bedón fue el gestor o el intermediario entre Villasana Yávar con Peirano Sánchez o con la sala de Peirano Sánchez para obtener este resultado favorable. Y esto de la propia conversación y de la propia versión espontánea que ha señalado Salinas Bedón. Entonces yo no sé a cuenta de que el señor dice que no hay registros, ¿no? Ahora, que no haya tenido conversaciones con Peirano, eso no libera a Peirano de ser parte de esta imputación, porque en todo momento él manifiesta, señala y pone en evidencia que se ha reunido con su coacusado Peirano Sánchez, ¿no? A no ser que es una persona que inventa, ¿no? Que inventa nombres, que inventa jueces, ¿no? No sé, tendría que decirlo el mismo acusado Salinas Bedón. Ahora, dice que se declaró, no se obtuvo ningún provecho. Claro que se obtuvo, porque en todo momento de los audios indicaba que tenía que hacer las invitaciones para que pueda salir favorablemente esta resolución. Y que dice que el dinero era para el informe oral.
lo que no dice en absoluto dentro del contexto de las comunicaciones, en ningún momento le cobra por sus honorarios. Él le cobra para las gestiones que tenía que hacer con los miembros de la sala. Bueno, eso es en concreto lo que ha cuestionado el señor Salinas Bedó en esta audiencia. Respecto a Villasana Yávar, el abogado del acusado Villasana Yávar en un primer momento habla acerca del tema de que se ha variado el grado de intervención delictiva de cómplice primario de cómplice secundario a cómplice primario, y que eso le causa un perjuicio en cuanto que no ha habido una debida motivación de las razones que han generado este cambio, y que esto incidiría en la pena que esto se le impondría a su patrocinado. Al respecto, señor magistrado, debo indicar de que el momento cumbre en que se construye de manera suficiente la imputación, no debemos olvidar que es la etapa intermedia. El proceso de construcción de imputación, que no solo está formado por la parte fáctica, sino también por el grado de intervención delictiva y el tipo penal, se va construyendo a lo largo de la investigación, y es el momento en el cual obtiene su mayor precisión, la etapa intermedia, en este caso, la acusación. Bajo esa línea, el Ministerio Público ha variado el grado de intervención delictiva, atendiendo justamente a la importancia y trascendencia de la intervención que ha tenido Villasana Yávar, porque Villasana Yávar no puede ser un simple cómplice secundario, porque no olvidemos que todas las comunicaciones que se dan entre Salinas Bedó y Villasana Yávar son respecto a que Villasana Yávar le pida a su papá, al fallecido Villasana Ceballos, que financie estas acciones de coordinación para obtener un fallo favorable. En ningún momento Salinas Bedó habla con Villasana Ceballos y le dice al fallecido Villasana Ceballos: señor Villasana, deme el dinero. No, él llama a Villasana Yávar, y Villasana Yávar en todo momento le dice: voy a llamar a mi papá. Y el que llamaba a su papá para que le dé el dinero era el acusado Villasana Yávar. Si Villasana Yávar no lo hubiera llamado a su papá para que asegure el financiamiento de estas acciones ilícitas, no se hubiera podido concretar estas ayudas, estos apoyos económicos. Entonces, ha jugado un papel clave coadyuvando al accionar de Salinas Bedó, su propio patrocinado, Villasana Yávar. Entonces, no puede considerarse su actuación como algo subsidiario, sino es una actuación protagónica dentro de los hechos. Él era el que hacía el contacto con su padre. Ahora, el Ministerio Público ha postulado inicialmente un grado de intervención, pero ese grado de intervención no es inamovible. Ese grado de intervención no indica de que ya no se puede cambiar. Existen determinados requisitos para hacer el cambio, tanto de tipo penal como de intervención delictiva, requisitos que se han observado y se han cumplido en este caso, no habiendo afectación alguna al derecho de defensa. Primero, se trata de un tipo penal que protege un mismo bien jurídico. Se trata de un tipo penal, mejor dicho, se trata de un grado de intervención delictiva asociado a un tipo penal que protege un mismo bien jurídico. No se está cambiando de autor a cómplice, no, se está cambiando de cómplice a cómplice en un grado de intensidad mayor, que es el cómplice primario. Y no se están alterando los hechos. Entonces, no existe ninguna afectación, señor magistrado, y por la propia intervención de su patrocinado se evidencia lo trascendente que ha jugado el papel de Yávar, de Villasana Yávar, para coadyuvar a la accionar de Salinas Bedó. Entonces, señor magistrado, el Ministerio Público considera que no existe ninguna afectación a ningún derecho fundamental, en tanto este cambio de imputación a título de grado de intervención delictiva no importa ningún detrimento en cuanto a lo que implica la defensa del imputado, porque no se está cambiando. Sobre los mismos hechos que se le ha imputado inicialmente, se está haciendo el cambio de intervención delictiva, por las propias razones que ya he expuesto y la intervención protagónica que ha tenido este señor,
acusado Villasana Yabar. Ahora, señala que el momento, ya bueno, Eso es respecto del título de imputación, la calidad de... respecto al título de imputación, sí. Otro está vinculado con lo mismo que... Sí, lo mismo de Salinas, del acusado Salinas Bedón, dice que no se ha precisado las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, que la Fiscalía ha esbozado una serie de temas genéricos. Eso lo niego rotundamente, porque conforme fluye del propio texto, de manera objetiva, de la propia construcción y el documento escrito de la acusación, los hechos precedentes, concomitantes y posteriores están debidamente esbozados, diseñados, sustentados y respaldados con elementos de convicción a nivel de sospecha suficiente. Ahora, vuelvo a reiterar, no podemos exigir un nivel de precisión tan alto como un delito que se comete a la luz, ¿no? Son delitos que se cometen de manera soterrada, ya lo he indicado. Entonces no nos puede exigir que precisemos en qué restaurante se encontraron, a qué hora, qué consumieron, cuánto le dio, dónde le dio, cómo le dio. No, porque todo esto nosotros basamos nuestra imputación y nuestra base probatoria en la prueba indiciaria. Existe el indicio probado. Los indicios probados es que ha habido conversaciones a nivel de acciones ilícitas, porque todos los audios tienen connotación de relevancia jurídico-penal. No son audios inocuos de conversaciones que no tienen trascendencia. Entonces, partiendo de ese indicio probado, a partir de estos audios, se puede construir y determinar que han existido actos de corrupción asociados a los otros indicios de un trámite irregular en relación a la fecha de emisión de la resolución con la fecha de notificación de esta y el trato diferente que se le ha dado a este procedimiento de cara a los demás procedimientos que se tramitaron ante esa sala. Los demás procedimientos fueron emitidos, fueron las resoluciones emitidas en el plazo correcto, fueron notificados de manera inmediata. Pero sintomáticamente este proceso fue emitido con una resolución que se le consignó una fecha que no se condijo con la época en que se notificó. Entonces, todos estos indicios plurales, concomitantes, convergentes, en el momento de la valoración de la prueba nos tiene que llevar al acto de condena, ¿no? Eso es lo que aspira el Ministerio Público. Entonces, pedir ahorita de que precisen, no, porque eso, si se va a llegar a esos niveles de exigencia, jamás se condenarían actos de corrupción. Nosotros estamos sustentando nuestra imputación dentro de un marco objetivo, que son los audios y las conversaciones de índole ilícita, más las irregularidades que se han dado en el procedimiento. Entonces, señor magistrado, aspirar o pretender que la Fiscalía precise horas, lugares, minutos, cantidades, eso sería algo totalmente inoficioso, porque a ese nivel no se manejan los procesos de corrupción de funcionarios. Eso es todo. Gracias, señora fiscal. Doctor Salinas, para que haga su réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Va a dar 5 minutos, ¿sí? Sí, es suficiente. El Ministerio Público, a que respetamos por su investidura, señala que sí existen indicios. ¿Qué indicios? O sea, un profesional independiente está impedido de efectuar cobros por sus honorarios profesionales cuando el Colegio de Abogados ha señalado la tabla mínima de honorarios, y esa suma era menos que la tabla mínima, porque el señor se encontraba sin trabajo y él no, en ningún momento ha incitado siquiera a un acto de corrupción. No hay corrupción, no existió. Y si en las conversaciones se dice que tengo que gastar, claro, los profesionales gastamos o no gastamos.
No somos funcionarios públicos que recibimos sueldo del Estado. Los independientes nos debemos a los honorarios profesionales de las personas que nos contratan. Por cuya razón, señor, solicito que se declare fundada nuestra pretensión. Gracias. Gracias, doctor Salinas. Doctor Rodríguez, también 5 minutos. Bien, señor magistrado. Brevemente, justamente anotaba lo que indicó la señorita fiscal respecto a algo que viene a ser lo que es la precisión de los hechos que indica que se ha cumplido. Y dijo lo siguiente, ¿no? Primero, como coincidimos con el doctor Salinas Bedón respecto a los hechos, el Ministerio Público dice, no, que los actos de corrupción son subrepticios, son clandestinos. En efecto, se podría llegar al nivel de la determinación mediante prueba indiciaria, es lo que alega, valoración, seguramente. Sin embargo, esto no puede aceptarse, por lo menos, a nivel de la acusación fiscal. La acusación fiscal tiene un estándar de sospecha más intenso que el de la formalización, más intenso que el de la que se requiere para la apertura o para el inicio de diligencias preliminares, señor magistrado. A estas alturas, como se dice del partido, no nos puede decir que se desconoce si entregó o no entregó, qué entregó, porque he anotado que hoy a las 12:23, hace 10 minutos, todavía Fiscalía dice algo que lo comparo con lo que el abogado del doctor Peirano, doctor Luis Tudela, indicó, que me parece muy importante, cuando él dijo que hay muchas personas que han ejercido la magistratura y hay abogados que han tomado o que pueden tomar nombres, recuerdo claramente su intervención, y la fiscal dice hoy día, a no ser que el abogado invente. O sea, dependemos de que si es que el abogado inventa o no inventa, o sea, Fiscalía tiene ese punto ciego y dice, a no ser que el abogado invente. ¿Y qué pasa si el abogado inventa? Como dice Fiscalía. O sea, depende de una posición interna de un sujeto procesal, así como cree lo que le dice en una conversación que dice, voy a hablar con el presidente. Pregunta, ¿qué persona, hasta en la Corte Suprema, señor magistrado, que nos atienden en el tercer piso previamente a la vista de causa, no conversa hasta con el presidente, con el vocal supremo, y es parte de la realización de un servicio? Entonces, si yo le digo a un cliente, ¿sabes qué? Sí, he hablado con el presidente, he hablado con el doctor tal, con el juez supremo, y lo he visto que está de acuerdo, ha entendido nuestra postura, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el Ministerio Público puede indicar, no, sabes que como el señor en la interlocución acepta que los 400 soles es por la segunda instancia, nunca dice si es para entregar una cantidad? Lamentablemente, para los intereses del Ministerio Público, la tipicidad, la exigencia de tipicidad que se recoge en hechos es ofrecer, porque está eligiendo la palabra ofrecer, ¿no? O entregar un donativo. Por eso le digo, son los 400 soles, el Ministerio Público tiene que explicarlo. Le entregó 400 soles. Le entregó 400 soles. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y lo demás podrá probarlo con prueba indiciaria, pero tiene que indicarlo en la acusación, señor magistrado. A estas alturas no nos puede decir, yo lo voy a acreditar con prueba indiciaria, ¿qué? Algo que depende de una persona como lo ha indicado, a no ser que el abogado invente. Y eso, lo que ha dicho hoy, va a ser algo con que el Ministerio Público va a tener que cargar en lo siguiente. Va a tener que obligar al señor abogado, no, en todo caso que diga si miente o no miente, o en todo caso que diga qué pasó, y le va a tener que creer, a no ser que tenga otra posición el Ministerio Público. Entonces, señor juez, pido respetuosamente respecto al tema de la omisión de los actos concretos de ofrecimiento, de donativos que el Ministerio Público indica, no se ha cumplido. Y señor juez, sobre el tema de la variación al título de imputación, el Ministerio Público dice que sí, se puede recalificar en cualquier momento. Miren, nosotros no estamos en desacuerdo de que primero la formalización, la disposición de formalización recoge hechos mutables, variables, es progresiva, y se puede construir aún mejor en la etapa intermedia, porque de acuerdo al requerimiento de acusación es lo que se va a sostener para conseguir una pena, conforme indica el Ministerio Público. Sin embargo, lo que nosotros indicamos es que en este caso, y no se ha creado por el caso, no, pero en este caso dice, no estamos variando de autoría a complicidad secundaria, ahí sí es sintomático, sino que no se crea por este caso. La Corte Suprema ya se ha pronunciado cuál es la exigencia para el cambio de imputación, ya sea en sala, ya sea por parte de cualquier operador, ya sea juez o fiscal.
¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando, no, a mí sí me permite de cómplice primario o secundario. En este caso, no hay mucho que hablar. Pero, por ejemplo, son las mismas exigencias de una autoría a una autoría mediata, señor magistrado, o de una autoría mediata a una autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. ¿Acaso incluso la Corte Suprema no ha reconocido los 4 presupuestos que se han indicado en varias sentencias conocidas? Entonces yo no puedo decir así alegremente, por último es autor y recibe la misma pena. O por último yo puedo cambiar, como es de complicidad primaria a complicidad secundaria, acá no hay mucha diferencia. No, sí hay diferencias. Y está en la descripción de cada institución. Entonces no se hace, oye, si te cambio de autoría mediata a cómplice secundario, entonces sí tengo la exigencia de justificar. No, cualquier tipo de intervención delictiva y está justificado por la Corte Suprema, señor magistrado, y por recursos de nulidad. Por ejemplo, si se me permite, permítame, señor magistrado. Por ejemplo, el recurso de nulidad 1242-2018, ¿no? Por ejemplo, también la casación 2256-2019, donde hablan de explícitamente cuáles son las condiciones y las previsiones legales establecidas para que no se cause indefensión a las partes. No es lo que el Ministerio Público ha dicho, he tratado de confundir de repente con la teoría de la adecuación, ¿no? Que exista un mismo tipo de bien jurídico, ¿no? Que sea dentro de la misma familia. Eso es para cambiar si un delito, por ejemplo, de cohecho a confusión. Acá lo que estamos hablando es de intervención delictiva. Y yo considero personalmente, con la justificación que hemos expuesto, debería primero, en todo caso, si este juzgado de investigación preparatoria no pretende que la indefensión a la defensa llegue de esta forma, a través del requerimiento de acusación, por lo menos si es que no se le exige que vuelva a la conducción de la complicidad secundaria, el Ministerio Público lo que ha hecho hoy día es tratar de explicar. Ha explicado, no, sí, ¿sabes qué? Porque ha habido mayor intensidad, ¿cómo va a ser cómplice secundario alguien que? Usted revise la disposición número 3, señor magistrado, y están todas las comunicaciones que existen en la acusación. ¿Qué dato adicional existe? Si la conversación del 25 de septiembre y del 26 de septiembre de 2017 están en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, yo le puedo aceptar que en la formalización se hayan descubierto hechos diferentes, reuniones diferentes, un testigo diferente, pero está la misma declaración del señor Walter Ríos, que no tengo entendido incluso que está, lo he escuchado como el ofrecimiento de testigo incluso que el Ministerio Público ha hecho. Entonces pido, señor magistrado, que esto no es una cuestión de que el Fiscalía diga, yo he considerado con posterioridad que hay más intensidad, porque no lo he explicado y no podemos recibir argumentos así de arbitrarios. Es lo que tengo que indicar en mi oportunidad de réplica. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Doctora Guadalupe, le uso la palabra al doctor Fernández para ver si hay algún comentario, porque es un tema más de discusión entre las partes, los abogados, los acusados y la fiscalía. Pero Guadalupe, uso la palabra por 3 minutos y luego a usted, doctora López. Ya. ¿Algo más que agregar, doctor Fernández, usted por su parte? Señor magistrado, sí, en efecto, respecto a la participación del señor Jesús Salinas Sedón, dentro de todo el argumento que se ha vertido, se hace una introducción al asunto de fondo. Y como se sabe, el control de acusación tiene etapas y fases que en cada oportunidad se tiene que hacer una participación respecto a una situación concreta. Es decir, en este caso, hay que observar los defectos formales de la acusación que eventualmente podrían informarle al acusado o no le puedan dar certeza de respecto a qué cosa se le está imputando. Pero si uno hace una lectura íntegra de la acusación, se verá cómo es que sí existen los elementos concomitantes posteriores, y en este caso de la acusación. Entonces, sí existe la información, sí existe el relato circunstanciado de los hechos, y así ha sido plasmado en el requerimiento acusatorio. Es decir, aquella circunstancia de que él no ha podido participar, no ha dado, eventualmente, cómo es que yo cobro 400 soles y eso es mi honorario y no lo otro, es un asunto que podría eventualmente tal vez traducirse en una audiencia de pedido de sobreseimiento o en otra, pero no en un control formal en donde se tiene que regir en función a los requisitos que exige justamente una acusación y que en efecto ha sido cumplido. Y respecto al nivel de participación del cómplice primario secundario, señor magistrado,
En efecto, es una posibilidad jurídica que tiene el Ministerio Público para poder replantear, así como lo hace en la calificación jurídica, que es, en este caso, provisional, al momento de introducir en un control de acusación, define cuál es el título de imputación, al igual que el cómplice. En un momento fue secundario y hoy, por las circunstancias de su participación necesaria, lo he explicado, es justamente un cómplice primario. Lo que define justamente esta explicación respecto a que existe una variación, que es una posibilidad jurídica que tiene el Ministerio Público. Es decir, no hay ningún incumplimiento jurídico respecto a que se pueda hacer la variación y existe una explicación que ha brindado el Ministerio Público respecto a por qué es que antes era cómplice secundario y ahora es cómplice primario. Por esa razón, consideramos que no es, en este caso, amparable los pedidos de la defensa y que la acusación en su integridad está cumpliendo los requisitos formales para que pueda eventualmente ser discutido asuntos de fondo. Muchas gracias. Gracias, señor procurador. Doctora López, tiene el uso de la palabra. Sí, señor magistrado. En relación al abogado de la defensa de Villasana Yávar, él expuso dos pretensiones respecto al cambio del grado de intervención. Dijo, primero, que el Ministerio Público explique, o si no, que el juez no permita el cambio de grado de intervención delictiva. O sea, la segunda pretensión es totalmente fuera del marco legal, ¿no? Porque el juzgado, el Poder Judicial no puede impedir al Ministerio Público que pueda desarrollar acciones que están dentro del marco de sus atribuciones, ¿no? Entonces, el tema de que explique, yo ya lo expliqué. Ahora, si él no le convence o no le parece, eso ya se debatirá en la etapa de juzgamiento. Hay otro tema. Respecto al cambio de grado de intervención delictiva, habla de que un dato adicional, no sé de dónde saca esto el abogado, que él asocia a que tiene que haber un incremento en el tema de indicios o de elementos de convicción para que esto pueda dar pie al cambio de grado de intervención, ¿no? O sea, si no hay un incremento, no se puede. Entonces, no hay una relación lógica entre el incremento de elementos de convicción con el cambio. Son cosas que no están asociadas y son temas distintos, ¿no? Él dice, no hay nada, todo está igual que antes. Sí, todo está igual que antes, como él lo señala, pero el tema de la apreciación técnica de un fiscal puede ir variando conforme se va recabando los elementos y la etapa final de acopio de estos ha sido ya cuando se ha terminado la formalización. Y la mirada con que ve el caso la fiscalía puede variar, entonces no se puede soslayar las atribuciones que tiene el Ministerio Público de poder hacer esta variación en cuanto al grado de intervención delictiva, ¿no? Y ya expuse ampliamente las razones por las cuales sustentamos que la intervención de Villasana Yávar ha sido una intervención decisiva en cuanto a lo que ha significado la actuación de Salinas Bedó. Ahora, también hay una grave apreciación en cuanto a los verbos rectores de la conducta que se atribuye. El abogado en todo momento habla de que se le entregó, que se precise dónde se entregó, que se entregó, pero la imputación que estamos haciendo es de que ofreció. Ofrecimiento, no entrega, ¿no? Entonces, también ahí hay un tema de una indebida apreciación de lo que es el marco imputativo por parte de la defensa técnica, ¿no? Y bueno, esos son los dos puntos que yo quería replicar. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora López. Habiendo escuchado, he escuchado las observaciones de la defensa y me voy a pronunciar sobre ellas. Voy a revisar exhaustivamente el tema del título de imputación que se ha hecho al señor Villasana también. Entonces, son dos temas. Uno, observaciones tanto de la defensa del señor, tanto el señor Salinas como la defensa del señor Villasana, que están vinculadas a los hechos, ¿no? Y una segunda observación por parte de la defensa del señor Villasana, que está vinculada al título de imputación, que la Fiscalía originalmente o inicialmente señaló como cómplice primario y luego cómplice secundario y luego la varió a cómplice primario, ¿verdad? Sí. Esos son los dos temas que me voy a pronunciar. La siguiente audiencia, que la estoy fijando, sesión 2, va a ser el día martes 21 de noviembre. Vamos a prolongar un poquito porque estamos algo recargados aquí en el juzgado, ¿eh?
para el día martes 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Entonces, para ese día voy a absolver esto y voy a escuchar, prepárense los argumentos de los sobreseimientos solicitados y si hay alguna excepción. Dígame, doctor Fernández. Señor magistrado, en la sesión anterior, antes de esta audiencia, su despacho indicó que porque había adelantado una opinión ya respecto al A la sobreseimiento. excepción del doctor Tudela. No, se refiere a la excepción del señor, Sí. el doctor Peirano. Sí, respecto de eso, ya yo no puedo pronunciarme sobre ello, voy a escucharla. Eso voy a tener que llamar al juez llamado por ley para que sea el que defina esa parte, ¿no? ¿A eso se refería? Así, señor magistrado, Sí. solamente para un asunto de orden, ¿no? Entonces, Sí. sabemos que para el señor Tudela, en este caso, para el doctor Tudela, para la defensa será otro juez quien eventualmente escuchará otro. Muy bien. Correcto, pero tengo que coordinar, no es muy fácil a veces encontrar aquí un colega, pero voy a hacer la gestión, tengo que mandar un oficio y todo eso. Perdón la confianza, señor magistrado, es solamente uno de los puntos. Sí. Los demás no fueron tocados, Sí. así que usted continúa pues. Sí, correcto, ¿no? Sí. Yo puedo continuar con todos los demás puntos que están pendientes, salvo la excepción que yo ya me pronuncié, la voy a trasladar para que la vea otro juez. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos los demás puntos que son los sobreseimientos del señor Salinas y del señor Villasana, los vamos a ver acá. ¿Estamos de acuerdo? Doctora López. Sí, señor juez, tengo una duda. El día de la próxima sesión ¿va a intervenir otro juez? No, ese día, bueno, si consigo el tema, para que escuche la excepción del doctor Tudela, lo hacemos. Ya. Pero si no consigo todavía, tengo que, bueno. Iniciaríamos con los otros acusados. Correcto. Ya, correcto. Ya, ¿Estamos de correcto. acuerdo? Para que Gracias. para que se preparen y ya cosa que vamos avanzando. Siendo las 12:49, se suspende la presente sesión para continuarla el martes 21 de noviembre a las 10 de la mañana, siendo esta la notificación. Es en el mismo link, ¿verdad? Es en el mismo link. Ya, eso quería preguntarle. Sí, en el mismo link. Listo. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego, señor Gracias, juez. muy buenas tardes con todos. Buenas Hasta luego. Buenas tardes con todos los presentes.